República Dominicana ha seguido distinguiéndose entre los países de la región del Caribe y de América Latina por su crecimiento en la economía. Ha sido un crecimiento constante en los últimos años, por encima del 5%, y se espera que este año los datos puedan confirmar lo que ya se conoce de manera preliminar, que en el año 2019 la economía dominicana creció un 5.4, un 5.5%, de acuerdo con el Banco Central, lo que también genera algunas dudas si en un año electoral, como hemos tenido tantos déficits, el gobierno se ha volcado, y lo que se prevé que va a ocurrir eso también en el año 2020, que el gobierno se vuelque con aspirantes a posiciones selectivas, y eso pues va a generar un exceso, digamos, en el manejo de las finanzas públicas. Hemos invitado a Antonio Siriaco Cruz. Es economista, fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y le agradecemos que haya aceptado esta invitación para analizar cómo ha sido el año 2019 en el desempeño de la economía. Hemos crecido, sin embargo hemos tenido un crecimiento en nuestro endeudamiento público muy alto. La deuda pública dominicana ha llegado sobre los 39.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos que se conocen. El gobierno, para financiar el presupuesto, sigue emitiendo bonos. La pasada semana se vendieron, se colocaron 2.500 millones de dólares en bonos. Y eso, bueno, pues uno dice, qué bien que el gobierno coloca bonos fácilmente, no tiene dificultad, y lo está haciendo a unas tasas de interés mucho más bajas que la que los que colocó antes, en algunos casos para Punta Catalina y otros. ¿Cuál es el balance que podemos hacer del año 2019, Antonio? Tú que eres economista y que has visto los datos y conoce y maneja las cuentas nacionales. Muchas gracias, Fausto, por tu invitación. Y yo te puedo decir lo siguiente: el 2019 yo pienso que es el inicio de un cambio en el ciclo de crecimiento de la economía dominicana. El 2019 fue un año donde hubo una moderación del crecimiento de la economía, si tú comparas su desempeño con respecto al 2018. La economía posiblemente terminó con un crecimiento de un 5%. Todavía los datos finales no están en la página web del Banco Central, pero de enero a noviembre la economía creció en promedio 4.9%. Y para terminar con un crecimiento de un 5%, tenía que crecer en el mes de diciembre 6.5%. Vamos a ver, porque en el año 2018, que fue un crecimiento de alrededor de un 7%, la economía en el mes de diciembre creció 5.5%, de manera que si creció 6.5%, como se espera para que terminara con un crecimiento de un 5%, evidentemente que es un crecimiento alto en el mes de diciembre. Pero de todas maneras, lo que se vislumbra en términos tendenciales es que hay una moderación del crecimiento de la economía, y las proyecciones incluso para este año 2020 indican eso. Hay factores, evidentemente, que determinaron que ese crecimiento se modere o se haya moderado durante el año 2019. Hay que recordar, en primer lugar, que el sector del turismo tuvo un choque negativo, tanto a nivel interno como a nivel externo, producto de situaciones que al final culminaron con noticias falsas, con un elemento mediático que le hizo daño, obviamente, a la entrada de turistas a la República Dominicana. Eso hizo que el turismo terminara el año 2019 con un crecimiento cercano al 1%. Y además, la República Dominicana posiblemente recibió menos ingresos en dólares por turismo en el 2019 con respecto al 2018. Pero igual ocurrió con México, con Cuba, con Puerto Rico, que el turismo descendió incluso en esos países más que lo que descendió en República Dominicana. Sin embargo, eso fue un elemento nuevo para la República Dominicana. Sí. O sea, para ellos no, porque en el caso, por ejemplo, de México, México tiene un problema estructural
vinculada con la delincuencia, que ha venido durante los últimos años, incluso con traslados de importantes empresas turísticas a otras zonas del Caribe, lo cual no ha ocurrido en la República Dominicana. La República Dominicana durante los últimos años, el turismo ha sido un sector en crecimiento, en expansión, y también la entrada de ingresos por dólares ha sido un proceso en expansión. Es decir que eso es un elemento que yo creo que de cierta manera puede corregirse este año 2020. Pero fue un elemento que impactó la economía dominicana y además generó cierto nivel de tensiones conjuntamente con otros factores en el mercado cambiario. Ya, en el caso de la industria en República Dominicana y el crecimiento del sector inmobiliario, industria, zonas francas, claro, el turismo ha sido como la locomotora de todo eso, ¿no? Claro. Pero también crecieron las remesas, siguieron creciendo. Claro. Uno suponía, y durante mucho tiempo los expertos han dicho que segunda, tercera generación van desvinculándose del país. ¿Tú sabes? En el exterior, los estudios que hemos visto. Claro. República Dominicana sigue creciendo porque sigue emitiendo, enviando ciudadanos al exterior. Mira, yo creo que cuando tú analizas el crecimiento de la economía dominicana, es un crecimiento basado en recursos naturales, evidentemente. Turismo, tiene que tomar en consideración el sector minero, que ha venido poco a poco al margen de las situaciones de impacto medioambientales, pero ha venido poco a poco expandiéndose y ha sido determinante en los ingresos y en las recaudaciones tributarias, que es un elemento importante. Por el tema del precio del oro. Del precio del oro a nivel internacional, que es un factor, un activo refugio, y cuando los valores, por ejemplo, o el dólar pierde valor, entonces los inversionistas se refugian en el oro, o cuando los precios del petróleo caen, los inversionistas se refugian en el precio del oro. Entonces la República Dominicana tiene ese elemento importante. También el caso de las remesas. Tú sabes que las remesas dominicanas tienen una característica muy particulares, y el dominicano, la diáspora dominicana. Mira, en el periodo de la gran crisis financiera internacional, las remesas en México, en Centroamérica, en Colombia, disminuyeron de sus ciudadanos que están en el exterior, y solamente en la República Dominicana, en plena crisis económica, las remesas, en vez de disminuir, crecieron. Y esa tendencia ha seguido. Yo creo que en el año 2019 nosotros vamos a recibir más recursos en remesas que los ingresos por dólares del turismo. Y eso es muy importante. En el caso de Estados Unidos, que es el que genera aproximadamente 5 mil millones de dólares, aproximadamente vienen de Estados Unidos. Más del 70%. Hay una presión fuerte para los migrantes, trabajadores migrantes, muchos de los cuales no tienen documentación. Y las políticas que se han aplicado en el gobierno del presidente Trump han sido para acorralar a esos grupos migratorios. Obviamente, pero sí ha favorecido que Estados Unidos vive en una situación casi de pleno empleo. Y eso, en cierta manera, le ha favorecido, al margen de las situaciones de indocumentación, le ha favorecido a los dominicanos. También hay que decir lo siguiente: dentro de los grupos indocumentados, los dominicanos no son la mayoría. Estamos hablando de mexicanos y básicamente otros ciudadanos latinoamericanos, pero los dominicanos poco a poco han venido integrándose a la sociedad norteamericana y evidentemente sacando sus documentos. Pero eso va a seguir creciendo, eso va a seguir teniendo un peso importante dentro del proceso de crecimiento de la República Dominicana, al margen de otras situaciones. Y además, que los niveles de encadenamiento que tienen esos recursos que vienen aquí a la República Dominicana son importantes, porque una parte y el grueso de los dominicanos que están en el exterior son personas que viven en zonas alejadas, vamos a decir, sur profundo, el Gran Santo Domingo, en la zona más, vamos a decir, más pobre, y esos recursos llegan, y esos recursos han sido una fuente importante de financiación para mejorar los hogares dominicanos. Potenciar incluso la economía informal. Que también forma parte de... Hacemos una pausa en este diálogo con Antonio Siriaco, economista,
vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El sector externo ha tenido algún tipo de incidencia, aparte de lo del turismo, ¿verdad? Precios del petróleo, guerra a nivel internacional, tensiones en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el establecimiento de relaciones el año antepasado por parte de República Dominicana con la República Popular China, la situación de Venezuela, el endurecimiento de la política de Estados Unidos frente a Cuba, que paró el turismo, que ya norteamericano que se estaba yendo hacia Cuba. Esos elementos nos tocan, nos afectan. La crisis en Puerto Rico, el terremoto, más anteriormente los huracanes, Irma y María. Mira, yo pienso que esa estabilidad que ha habido en la República Dominicana durante los últimos años, esa estabilidad, vamos a decir, incluso política, le ha favorecido en términos de ser un centro importante atractivo para la inversión privada. Los problemas que ocurren en Venezuela, obviamente que la República Dominicana se ha beneficiado, porque aquí hay una inversión importante de venezolanos, incluso hasta una migración importante. Igualmente en Puerto Rico, también aquí ha venido, y hay una cantidad de puertorriqueños que han venido a la República Dominicana. A establecerse aquí. A establecerse aquí. Y esos son factores que hacen de la República Dominicana un atractivo, vamos a decir, en términos de flujos de inversiones, tanto para el sector del turismo como también para el sector de las zonas francas. Ahora, yo creo que nosotros tenemos un problema de carácter estructural, de competitividad en las exportaciones de bienes en la República Dominicana. Todavía la participación de las exportaciones de bienes en el total de las exportaciones es menor en los años 2000 que en los años 90. Ya. Y eso yo creo que dice mucho. Por ejemplo, en los años 90 nosotros producíamos y exportábamos una cantidad importante de quintales de café. Producíamos alrededor de más de somos importadores netos de café. Nosotros en los años 90 producíamos más de 1 millón de quintales de café y teníamos nicho de exportación, pero hoy no. Hoy prácticamente somos importadores netos. Sí. Y eso ha venido achicándose. Pero también hay un elemento importante, Fausto. La República Dominicana es de los 5 o 6 países en el mundo que tiene un acuerdo de libre comercio con las 2 economías de mayor nivel de ingreso, que es Estados Unidos y la Unión Europea como unión. Si a eso tú le sumas que restablecimos relaciones diplomáticas con China, obviamente que la República Dominicana tiene un tremendo mercado de acceso para nuestras exportaciones, pero no lo hemos aprovechado. Pero tampoco hemos tenido claridad sobre qué es lo que nosotros le vamos a vender, por ejemplo, a China. Un mercado de 1.400 millones de personas. ¿O qué le podemos vender a la India, con quien tenemos relaciones y nos compra? Fundamentalmente, la India es el comprador de oro de República Dominicana. El oro que extrae Barney, Pueblo Viejo, los compra la India fundamentalmente. Y déjame decirte lo siguiente, que los 2 principales compradores del mundo de oro son China y la India. Los 2 principales compradores del mundo. Oye bien, China obviamente que utiliza eso para productos, equipos médicos. Y la India usa mucho el oro para joyerías. Entonces, oye bien, ¿cómo nosotros tenemos un producto que es un producto estrella y 2 mercados que son los 2 mercados más grandes de consumidores? Es algo hasta contradictorio, que no hemos aprovechado ese mercado. No lo hemos aprovechado. Y yo pienso que es una debilidad que hay, incluso en la gestión del servicio exterior en la República Dominicana, porque no solamente es tú tener los recursos naturales, es también, hay un componente de valor agregado que depende mucho de la gestión,
del mercadeo, depende mucho de una serie de procesos, de encadenamientos que nosotros no hemos trabajado todavía. Eso incluye en las exportaciones la zona franca. Claro, claro. Y lamentablemente el mercado al que llega República Dominicana con el conjunto de sus exportaciones es muy pequeño. Claro. Creo que es de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Así es, 9.000 millones de 9.000 dólares. millones de dólares, y eso obviamente que es muy pequeño para un país como República Dominicana. Claro. El potencial nuestro es mucho mayor. No, yo pienso que la República Dominicana, por ejemplo, si te pongo el caso de Vietnam cuando se abre y aprovecha ese mercado asiático, Vietnam en 2 años incrementó sus exportaciones en 20.000 millones de dólares. Wow. Oye, algo impresionante verdaderamente. Sí. Y cuando uno ve esas experiencias de países que estaban escondidos, países que estaban cerrados, y la República Dominicana, que siempre durante los últimos años ha sido un país abierto al mundo, entonces evidentemente que estamos desaprovechando los grandes accesos a los grandes mercados más dinámicos que hay en el mundo, que son los mercados asiáticos. Parece que hay un factor de institucionalidad, de programación. Se acaba de publicar la pasada semana el índice de percepción de corrupción. Claro. Y en ese ámbito República Dominicana tiene una posición muy alta, en competencia con los demás países. Claro, claro. De 187 países estamos en el punto 137. Y hace apenas 8 o 9 años estábamos en la posición 101 y 102, o la posición 93. ¿Qué pasó? Pero oye esto, Fausto. ¿Por qué? Nosotros hicimos un estudio en el cual yo lo revisé y formé parte del jurado. Y ese estudio dice que por cada 1% que nosotros retrocedemos en ese índice de percepción de la corrupción, el PIB per cápita se reduce casi 0.5%. Oye bien, oye bien. El ingreso per cápita se reduce. ¿Tú sabes por qué? Porque todo parece indicar que aumenta la desigualdad, y entonces la desigualdad es la concentración de unos pocos. Ya. Y entonces evidentemente ese es un dinero que no va. El año pasado, 2019, hemos tenido una explosión en Chile, el país de mayor crecimiento de América Latina, y que se estaba codeando con los países desarrollados. El único de América Latina. Porque en Brasil hubo un descalabro, en México y Argentina tienen una situación, muchos problemas. Pero lamentablemente el desarrollo, es decir, el crecimiento de la economía, no implica una redistribución equitativa o justa del ingreso nacional. Y además hay un elemento importante. Yo creo que hay muchos indicadores que hay que ya revisar. En el caso de Chile, más que el índice de desigualdad del ingreso, hay también un índice de desigualdad de oportunidades. Que eso es quizás más importante y más grave que el índice de desigualdad del ingreso. O sea, la gente ve muy alejado, que no llega realmente a equipararse con el que le está yendo bien. Así es. Hacemos una última pausa en este diálogo con Antonio Siriaco Cruz. Transcurrido el año 2019 y su comportamiento, y viendo los datos preliminares que ya comienzan a verse en algunos de los papers esos que hace el Banco Central, ¿cómo se puede calificar el 2019 en términos del comportamiento de la economía? Mira, yo pienso que el 2019, y me gusta usar la palabra de moderación del crecimiento, eso no significa que ha habido un derrumbe del crecimiento, evidentemente que no. Incluso cuando tú comparas, eso ha ocurrido también en otros países. Eso ocurrió en la economía mundial. La economía mundial en el 2019 terminó con un crecimiento de un 3%. Pero ese 3% es el más bajo en los últimos 10 años. Por lo tanto, la misma dinámica de la economía mundial es una tendencia que se ha reflejado en la dinámica de la economía dominicana. Entonces, esa situación, evidentemente, yo creo que es lo que caracterizó al año 2019, una moderación del crecimiento. Yo creo que hay todavía
problemas que debemos de enfrentar, problemas estructurales muy importantes. Hay reformas que están retrasadas, que yo creo que hay que retomarlas. Pero el 2019, cuando tú también haces una comparación a nivel internacional, creo que la economía dominicana, al margen de todo eso, fue la economía que más creció en todo el entorno de América Latina. En perspectiva, Antonio, no se habla, ningún político habla, porque estamos en campaña electoral, de reforma fiscal, de reestructurar la economía, no se habla de eso, ni siquiera los candidatos de la oposición están hablando de ese tema. ¿Qué se puede prever para la economía del año electoral 2020? Yo pienso que hay que mantener siempre las expectativas, mantener el cuidado, ser prudente, porque el comportamiento del 2020 será muy parecido al 2019. El factor político en el 2019, básicamente las primarias abiertas del partido de gobierno, que en ese momento, según las encuestas, era el partido más grande, se dividió. Y eso obviamente ha generado un elemento nuevo en este 2020. De incertidumbre. Que yo creo que va a generar, vamos a decir, muchos riesgos. Y además, la posición y la visión de los inversionistas es posponer inversiones en momentos donde precisamente hay situaciones políticas. No así el gasto público, pero estamos hablando que el sector privado es más del 80% de la economía. Sí. Por lo tanto, el gasto público se puede incrementar, sin embargo, la inversión privada, pospones inversiones y el consumo privado, vamos a decir, de bienes duraderos, si alguien quiere comprarse, no sé, una vivienda, todo eso se pospone hasta esperar, porque todo eso va a implicar que en este año pueda haber un cambio de gobierno. Y además, la gente siempre está a la expectativa porque dice, bueno, un cambio de gobierno puede hacer un cambio de la regla del juego. Por lo tanto, esas situaciones hacen que las inversiones se pospongan. Por eso es que hay que ser prudente, siempre en épocas electorales hay una especie de moderación también de la inversión privada. Por lo tanto, yo creo que este va a ser un año con un crecimiento muy parecido al crecimiento del año 2019. Yo creo que la economía puede terminar, en el mejor de los casos, este año en un 5%. Bueno, hemos tenido 12 años de déficit fiscales por excesos, y para este año hay un déficit en el presupuesto y ley de gastos de unos 246.000 millones de pesos. Así es. Que se está financiando con emisión de bonos. Así es. Eso es lo que tenemos. Eso no tiene un momento en el que ya la economía le dice, mire, ya usted no puede seguir. No es posible. Mira qué ocurre. Porque hay vocación. Claro, claro. Siempre va a haber en los mercados internacionales gente que te compren a ti deuda. Los bonos. Claro. Sí. Y más cuando hay un diferencial de tasa de interés bastante grande. Sí. Por ejemplo, en los mercados de capitales ahora mismo, las tasas de interés están en 2 puntos y algo. Nosotros estamos pagando 5.5 por 40 años y por 10 años. Claro, con un diferencial de casi 4 puntos porcentuales. Sí. Por lo tanto, eso es muy atractivo. Ahora, ¿cuál es el problema de eso, Fausto? Mira, todas las crisis fuertes en economía han surgido cuando las tasas de interés son muy bajitas a nivel internacional. Eso genera burbujas. Y entonces tú emites, encuentras una gran cantidad de gente que te quiere comprar los bonos, tú dices la economía va bien, porque son inversionistas que están viendo un atractivo muy fuerte. Sin embargo, eso te va generando, te va poniendo una trampa. ¿Cuál es la trampa? Llega un momento en que, como es el caso de la República Dominicana, donde los ingresos tributarios, que al final tú tienes que pagar deuda con ingresos tributarios porque tú tienes que convertir eso en dólares, los ingresos tributarios no son muy elásticos en la República Dominicana. No es verdad que cuando la economía crece mucho, eso implica un incremento más del 1% de los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque hay evasión fiscal, elusión fiscal, informalidad tributaria. Entonces la República Dominicana, a pesar de que ha crecido, a pesar de que el PIB per cápita se ha incrementado, pero la presión tributaria permanece igual. Por lo tanto, eso te va generando una situación en las finanzas públicas donde los intereses cada vez más pesan mucho. ¿Sabe cuánto representan los intereses hoy con respecto al PIB?
El 25% del presupuesto. Del presupuesto y el 3.5% del PIB. Del PIB, 3.5. Nosotros estamos pagando más en intereses, oye bien, que inversión pública. Es decir, estamos hablando 3.5 deben ser del PIB, son como 120.000 millones de... Solamente en intereses. Pero eso viene cada vez más pesando en el presupuesto. Por lo tanto, le quita un margen de hacer políticas públicas de inversión a los gobiernos. Yeah. Entonces, cuando tú vienes a ver, el año pasado, ¿cuánto dedicamos nosotros al servicio de la deuda? Por cada 100 pesos estábamos pagando 35 pesos. De tal manera que 65 solo se dedicaban al resto. Yeah. Por lo tanto, ese es un problema. No lo mismo Japón. Japón tiene un 243% de su deuda. Sí, pero es una economía muy distinta. Pero el sistema tributario en Japón no es el sistema tributario en la República Dominicana. O sea, es un sistema tributario que genera una cantidad importante de recursos. Entonces, yo creo que nosotros estamos cayendo en la trampa de la burbuja del endeudamiento. Todo va muy bien, hay una gran demanda de los bonos dominicanos, y eso te induce a ti a emitir bonos, no hay problema, pero ¿y si cambian las reglas del juego en un momento determinado? Y se aumentan las tasas de interés. Yeah. Si hay un endurecimiento de la política... Pero esas tasas son negociadas. Son negociadas, pero cuando hay un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, eso inmediatamente cuando aumentan los fondos federales, la tasa de los fondos de la Reserva, eso tiene un impacto de incremento en el resto de la tasa de interés. Entonces, todo eso verdaderamente hay que tener presente. Por eso yo hablo de los riesgos de la deuda y hay que ser prudente. Nosotros hemos perdido una gran oportunidad de que en estos momentos de tasa de interés bajita, la tendencia debe ser al revés. Debe ser resolver el problema y no pagar, claro, y no endeudarnos más. ¿Por qué? Porque llegará un momento, déjame decirte lo siguiente, el partido que gane y el que gane, el presidente que esté a partir del 2020, 2021, se va a encontrar con problemas importantes. Los vencimientos en el 2023 de bonos son muy grandes. Por lo tanto, eso va a tener un esfuerzo en las finanzas públicas. Y no es fácil tener a los bonistas presionados. ¿Verdad que sí? No. Entonces, así es. Ciertamente. Muchas gracias, Antonio Ciriaco Cruz, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por participar con nosotros y darnos sus puntos de vista, informaciones sobre el comportamiento de la economía en el año 2019 y las perspectivas que tenemos para el año 2020. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ustedes por la compañía.